Sección 4. Dios hace un pacto con Abraham. Abraham obedece a Dios. Por su fe, Jehová le promete bendecirlo con una gran descendencia. Basado en Génesis 11:10 a 19:38. Ya han pasado unos 350 años desde el diluvio. En Ur, una próspera ciudad situada en la actual Irak, vive Abraham. Él es un hombre de fe, pero su confianza en Dios se pondrá a prueba. Veamos qué sucedió. Jehová le pidió que dejara su tierra natal y se mudara a otro país, Canaán. Sin pensarlo dos veces, Abraham obedeció. Emprendió el largo viaje acompañado de su esposa, Sara, su sobrino Lot y todos los de su casa. Una vez en Canaán, llevó una vida nómada, residiendo en tiendas de campaña. Jehová hizo un pacto con Abraham. Le prometió que todas las familias del planeta serían bendecidas por medio de él, que sus descendientes formarían una gran nación y que la tierra de Canaán les pertenecería. La siguiente es información suplementaria. Los pactos de Dios. Un pacto es un acuerdo verbal o una promesa solemne entre dos personas. Por medio de varios pactos, Jehová fue revelando detalles acerca del Salvador prometido en Edén, y de cómo éste cumpliría el objetivo para el cual sería enviado. Por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham aclaró que el elegido sería descendencia suya. Los demás pactos, por su parte, proporcionaron más información relacionada con dicha descendencia. Retorno a la sección. Abraham y Lot llegaron a tener muchas ovejas y reses. Abraham fue generoso y permitió que su sobrino eligiera para su ganado la tierra que más le gustara. Lot escogió la región del río Jordán, que era más fértil, y se estableció cerca de Sodoma. Pero los habitantes de aquella ciudad eran unos depravados que ofendían a Jehová con sus sucios pecados. Después que Abraham se separó de Lot, Jehová le prometió que tendría tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Abraham tenía fe en Jehová, pero su querida esposa Sara no podía concebir hijos. Entonces, cuando él tenía 99 años, y Sara casi 90, Dios le informó que iban a tener un hijo. Y así sucedió. Ella dio a luz a un bebé al que llamaron Isaac. Y aunque Abraham tuvo otros hijos, el Salvador prometido en Edén vendría de la familia de Isaac. Mientras tanto, Lot seguía viviendo con su familia en Sodoma. Pero él no imitó la conducta inmoral de aquella gente, pues era una persona buena. Por eso, cuando un día Jehová decidió destruir a Sodoma, primero envió unos ángeles para avisar a Lot. Estos le ordenaron que saliera huyendo con su familia y que ninguno de ellos mirara hacia atrás. Entonces, Dios hizo que del cielo cayera fuego y azufre, aniquilando tanto a los malvados habitantes de Sodoma como a los de la vecina ciudad de Gomorra. Lot y sus dos hijas se libraron de la muerte. Pero su esposa volvió la mirada, tal vez porque añoraba las cosas que estaba dejando atrás. Su desobediencia le costó la vida. Preguntas de repaso. ¿Por qué se mudó Abraham a Canaán? ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con Abraham? ¿Por qué destruyó Jehová a Sodoma y Gomorra? Sección 18. Los milagros de Cristo. Jesús demuestra con sus milagros cómo usaría su poder cuando fuera rey. Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios le concedió a su Hijo un poder sobrehumano que le permitió realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta forma, Jesús demostró que era capaz de vencer a los eternos enemigos de la humanidad. He aquí algunos ejemplos. El hambre. El primer milagro de Jesús, convertir agua en vino, demostró su capacidad para proporcionar comida y bebida en abundancia. En otras dos ocasiones multiplicó unos pocos panes y pescados para alimentar a miles de personas. En ambos casos hubo comida de sobra. La enfermedad.
Cristo curó a personas que sufrían toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Mateo 4:23. Sanó a ciegos, sordos, lisiados, leprosos y epilépticos. En realidad, su poder curativo no tenía límites. Los desastres naturales. Cierta noche, mientras Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea, se desató una terrible tormenta. Los discípulos se asustaron mucho, pero Jesús sencillamente alzó la vista al cielo y exclamó: ¡Silencio! ¡Calla! De inmediato se calmó el temporal. En otra ocasión caminó sobre las aguas durante una tempestad. Los espíritus malvados. Estos espíritus, conocidos como demonios, son infinitamente más poderosos que nosotros. De hecho, han acosado a numerosas personas y muchas no han podido hacer nada para quitárselos de encima. Sin embargo, Jesús no les tenía miedo. Al contrario, eran ellos los que temblaban ante su presencia y lo obedecían al instante cuando les ordenaba que dejaran en paz a sus víctimas. La muerte. Este adversario, al que la Biblia llama el último enemigo, antes o después nos vence a todos. 1 Corintios 15:26. No obstante, ni siquiera la muerte supuso un obstáculo insalvable para Cristo, pues Él les devolvió la vida al hijo de una viuda y a una muchachita. Pero el caso más sobresaliente es el de su amigo Lázaro, quien llevaba muerto 4 días cuando Jesús lo resucitó delante de una gran multitud. Hasta sus peores enemigos tuvieron que reconocer el poder que tenía Jesús. Ahora bien, con el tiempo, las personas a quienes Jesús ayudó enfermaron y murieron. Entonces, ¿de qué sirvieron todos esos milagros? Sirvieron de mucho, pues probaron que las emocionantes profecías sobre el reino mesiánico tenían fundamento. Es indudable que el rey nombrado por Dios acabará con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los demonios y hasta la muerte. Está claro que Jehová le ha otorgado el poder para lograrlo. Preguntas de repaso. ¿Qué milagros de Jesús demostraron que puede acabar con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los espíritus malvados y la muerte? ¿Qué enseñan los milagros de Jesús sobre su futuro reino? Sección 21. Jesús resucita. Jesús se aparece a sus discípulos para animarlos y darles nuevas instrucciones. Basado en el capítulo 28 de Mateo, el capítulo 16 de Marcos, el capítulo 24 de Lucas, los capítulos 20 y 21 de Juan, y 1 Corintios 15, 5 y 6. Al tercer día de haber muerto Cristo, varias discípulas suyas fueron a la tumba y la hallaron abierta. Alguien había retirado la piedra que tapaba la entrada, y la tumba estaba vacía. Entonces aparecieron 2 ángeles. Uno de ellos les informó: «Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Fue levantado». Marcos 16:6. De inmediato, las mujeres corrieron a contárselo a los apóstoles. En el camino se encontraron con Jesús, quien les dijo: «No teman, vayan, informen a mis hermanos para que se vayan a Galilea, y allí me verán». Mateo 28:10. Más tarde, mientras 2 discípulos iban de Jerusalén a Emaús, un desconocido se les acercó y les preguntó de qué hablaban. Era el propio Jesús, pero no lo reconocieron porque había adoptado una apariencia distinta. Respondieron con tristeza que venían hablando de su maestro, y el hombre se puso a explicarles todo lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. En realidad, Jesús había cumplido hasta el último detalle de las profecías mesiánicas. Cuando se dieron cuenta de que hablaban con Cristo, quien ahora era un espíritu, éste desapareció. Los 2 discípulos volvieron a Jerusalén y fueron a ver a los apóstoles, que se hallaban reunidos a puerta cerrada. Mientras contaban lo sucedido, todos los presentes se quedaron atónitos al ver a Jesús aparecerse de nuevo. «¿Por qué se suscitan dudas en su corazón?», les preguntó.
Y añadió: Está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Lucas 24, 38 y 46. Durante 40 días, Jesús fue visto varias veces. En cierta ocasión, lo vieron más de 500 personas. Tal vez fue en ese momento cuando encomendó a sus seguidores esta importante misión. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 28, 19 y 20. La última vez que se reunió con sus 11 apóstoles fieles les prometió: recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. A continuación, comenzó a subir al cielo, y una nube fue ocultándolo de la vista de todos. La siguiente es información suplementaria. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Jehová Dios la utilizó para crear los cielos y la tierra, así como para transmitir sus ideas a los escritores de la Biblia. También la empleó para realizar todos los milagros, entre ellos el más importante: devolver la vida a Jesucristo y convertirlo de nuevo en un poderoso espíritu. Preguntas de repaso. ¿Cómo se enteraron los discípulos de que Dios había resucitado a Jesús? ¿Qué les explicó Jesús a 2 discípulos que se dirigían a Emaús? ¿Qué misión encomendó Jesús a sus seguidores antes de subir al cielo? El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 19 al 25 de enero. Dios elige un pueblo. Texto temático. Feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:15. ¿Sabe la respuesta? ¿Cuándo comenzó Jehová a tener un pueblo en la tierra? ¿Por qué puede decirse que los israelitas eran una nación de testigos? ¿Cómo fue desleal la nación de Israel? ¿Qué predijo Jehová por esa razón? Párrafo 1. Pregunta: ¿qué creen algunos sobre las religiones y la gente que hay en ellas? Muchos reconocen que las grandes religiones, tanto cristianas como no cristianas, hacen poco por la humanidad. Y algunos admiten que tales religiones enseñan mentiras sobre Dios y lo deshonran con su conducta. Por eso creen que Él no puede aprobarlas. Sin embargo, les parece que en todas las religiones hay gente buena a la que Dios acepta. No ven la necesidad de que esas personas se salgan de la religión falsa y adoren al Creador formando parte de un pueblo separado. Pero, ¿qué piensa Dios? Veámoslo repasando con la Biblia la historia de los siervos verdaderos de Jehová. Jehová elige a su pueblo. Párrafo 2. Pregunta: ¿quiénes llegaron a ser el pueblo de Jehová y qué distinguió a ese pueblo de los demás? Unos 4000 años atrás, Jehová eligió a un grupo de personas para que fueran su pueblo. Abraham, llamado el padre de todos los que tienen fe, era cabeza de una gran familia con cientos de sirvientes. Romanos 4:11. De hecho, los gobernantes de Canaán lo consideraban un principal poderoso y lo trataban con respeto. Génesis 23:6. Nota: Jehová hizo un pacto o acuerdo con él y sus descendientes. Le dijo: Este es mi pacto que ustedes guardarán, entre yo y ustedes, incluso tu descendencia después de ti. Todo varón de ustedes tiene que ser circuncidado, y esto tiene que servir como señal del pacto entre yo y ustedes. Génesis 17:10 y 11. De ahí que Abraham y todos los varones de su casa se circuncidaran. La circuncisión era una señal que distinguía a los descendientes de Abraham como el único pueblo que tenía una relación especial con Jehová. Párrafo 3. Pregunta: ¿cómo llegaron los descendientes de Abraham a ser un pueblo?
El nieto de Abraham, Jacob, también llamado Israel, tuvo 12 hijos. Estos se convirtieron en los cabezas patriarcales de las 12 tribus de Israel. Huyendo del hambre, Jacob se refugió con los suyos en Egipto. José, uno de sus hijos, era el administrador de alimentos de aquel país y la mano derecha del faraón. Andando el tiempo, los descendientes de Jacob se hicieron muy numerosos y llegaron a ser un pueblo. Hechos 7:17 menciona: justamente cuando se iba acercando el tiempo para el cumplimiento de la promesa que Dios había declarado abiertamente a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Jehová libera a su pueblo. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo fue al principio la relación entre los egipcios y los descendientes de Jacob? Los descendientes de Jacob se quedaron en Egipto algo más de 2 siglos, en una región del delta del Nilo llamada Gosén. Parece que más o menos la mitad de ese tiempo vivieron en paz con los egipcios. Moraban en pequeñas poblaciones y eran pastores. El faraón, que conocía y apreciaba a José, los había recibido amablemente. Así que, aunque los egipcios sentían un especial desprecio por quienes cuidaban ovejas, tuvieron que tolerar la presencia de los israelitas. Párrafos 5 y 6. Pregunta A. ¿Cómo cambió la situación del pueblo de Dios en Egipto? Pregunta B. ¿Cómo se salvó Moisés? Pregunta C. ¿Qué hizo Jehová por su pueblo? Pero la situación del pueblo de Dios iba a cambiar por completo. Con el tiempo se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conocía a José. Y procedió a decir a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. A raíz de eso, los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel como esclavos bajo tiranía. Y siguieron amargándoles la vida con dura esclavitud en trabajos de argamasa de barro y ladrillos, y con toda forma de esclavitud en el campo. Éxodo 1:8, 9, 13 y 14. El faraón llegó a ordenar que se matara a todos los varones hebreos en cuanto nacieran. Moisés nació en ese período. ¿Cómo se salvó? Cuando tenía 3 meses, su madre, Joquebed, lo escondió entre los juncos de papiro del Nilo, donde lo encontró la hija del faraón. Esta posteriormente lo adoptó, pero Moisés fue criado por su fiel madre en sus primeros años, y llegó a ser un siervo leal de Jehová. Jehová vio los sufrimientos de los israelitas y decidió liberarlos por medio de Moisés. Así fue como Jehová salvó a su pueblo de sus opresores. Deuteronomio 15:15 dice: y tienes que acordarte de que tú llegaste a ser esclavo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios procedió a redimirte. Por eso te estoy mandando esta cosa hoy. El pueblo llega a ser una nación. Párrafos 7 y 8. Pregunta: ¿cómo se convirtió el pueblo de Jehová en una nación santa? Aunque Jehová aún no había organizado a los israelitas como nación, sí los reconocía como su pueblo. Por eso mandó a Moisés y a Aarón que le dijeran al faraón: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: envía a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Hicieron falta 10 plagas y que Jehová destruyera al faraón y su ejército en el Mar Rojo para liberar a los israelitas de la opresión de Egipto. Menos de 3 meses después, Jehová estableció un pacto con ellos en el monte Sinaí, haciéndoles esta promesa histórica: si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, una nación santa. Éxodo 19:5 y 6. Párrafos 9 y 10. Pregunta A. Según Deuteronomio 4:5 a 8, ¿cómo hizo la ley que los israelitas fueran diferentes de las demás naciones? Pregunta B. ¿Cómo demostrarían los israelitas ser el pueblo santo de Jehová? En Egipto,
Antes de ser esclavos, los hebreos formaban una sociedad tribal administrada por los cabezas de familia, o patriarcas. Estos, como otros siervos de Jehová que vivieron antes que ellos, cumplían las funciones de gobernantes, jueces y sacerdotes de su casa. Pero entonces Jehová, mediante Moisés, le dio a su pueblo un conjunto de leyes que lo haría diferente de todas las demás naciones. Deuteronomio 4:5-8 dice: Miren, les he enseñado disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales, tal como Jehová mi Dios me ha mandado, para que ustedes obren de esa manera en medio de la tierra a la cual van para tomar posesión de ella. Y tienen que guardarlas y ponerlas por obra, porque esto es sabiduría de parte de ustedes y entendimiento de parte de ustedes ante los ojos de los pueblos que oirán acerca de todas estas disposiciones reglamentarias, y ciertamente dirán: Esta gran nación sin duda es un pueblo sabio y entendido. Porque, ¿qué gran nación hay que tenga dioses cercanos a ella de la manera como lo está Jehová nuestro Dios en todo nuestro invocarlo? ¿Y qué gran nación hay que tenga disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales justas como toda esta ley que estoy poniendo delante de ustedes hoy? La ley estableció un sacerdocio separado. Además, los jueces del pueblo serían los ancianos, a quienes se respetaba por su conocimiento y sabiduría. En resumen, la ley reglamentó la vida religiosa y social de la nueva nación. Justo antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Jehová les repitió sus leyes. Entonces Moisés les dijo: En cuanto a Jehová, Él te ha inducido a decir hoy que llegarás a ser pueblo suyo, una propiedad especial, tal como te ha prometido, y que observarás todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto por encima de todas las otras naciones que Él ha hecho, con el resultado de alabanza y reputación y hermosura, mientras demuestres ser un pueblo santo a Jehová tu Dios. Deuteronomio 26:18 y 19. Jehová recibe a extranjeros. Párrafos 11-13. Pregunta A: ¿Quiénes se unieron al pueblo escogido de Dios? Pregunta B: ¿Qué tenían que hacer los extranjeros si querían servir a Jehová? Aunque ahora Jehová tenía una nación escogida en la tierra, no prohibió que en ella hubiera extranjeros. Permitió que una vasta compañía mixta de egipcios y otros extranjeros acompañara a su pueblo en su salida de Egipto. Éxodo 12:38, nota. Entre ellos seguramente estuvieron los siervos de Faraón que hicieron caso de la palabra de Jehová antes de la séptima plaga. Éxodo 9:20. En el mensaje que Moisés dirigió a los israelitas justo antes de que cruzaran el río Jordán y entraran en Canaán, les dijo que debían amar al residente forastero. Deuteronomio 10:17-19. Los israelitas tenían que aceptar entre ellos a todos los extranjeros que estuvieran dispuestos a obedecer las leyes básicas que Moisés había recibido, como los 10 mandamientos. Algunos de ellos se hicieron siervos de Jehová y compartieron los sentimientos de Ruth, la moabita que le dijo a Noemí: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. A estos extranjeros se los conocía como prosélitos, y si eran varones, se circuncidaban. Jehová los acogía bondadosamente entre su pueblo. Cuando Salomón dedicó el templo, quedó claro que Jehová aceptaba la adoración de extranjeros. Así lo reflejó su oración: Al extranjero que no es parte de tu pueblo Israel, y que realmente venga de una tierra distante a causa de tu gran nombre, y tu mano fuerte, y tu brazo extendido, y realmente vengan y oren hacia esta casa, entonces dígnate escuchar tú mismo desde los cielos, desde el lugar establecido de tu morada, y tienes que hacer conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman lo mismo que lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre ha sido llamado sobre esta casa que yo he edificado. Segundo de las Crónicas 6:32 y 33. Incluso en tiempos de Jesús, los extranjeros que querían servir a Jehová podían hacerlo, pero tenían que adorarlo junto con su pueblo escogido.
Una nación de testigos. Párrafos 14 a 16. Pregunta A. ¿Por qué puede decirse que los israelitas eran una nación de testigos? Pregunta B. ¿Qué obligación moral tiene el pueblo de Dios hoy? Los israelitas adoraban a su Dios, Jehová, mientras que las demás naciones tenían sus propios dioses. En tiempos de Isaías, Jehová comparó la situación mundial a un juicio en un tribunal. La cuestión planteada era esta: ¿quién es el Dios supremo? Jehová invitó a los dioses de las naciones a presentar testigos que demostraran que eran reales. Declaró: que todas las naciones se junten en un solo lugar, y que los grupos nacionales se reúnan. ¿Quién hay entre sus dioses que pueda anunciar esto? ¿O pueden ellos hacernos oír siquiera las cosas primeras? Que suministren sus testigos, para que sean declarados justos, o que oigan y digan: es la verdad. Isaías 43:9. Los distintos dioses de las naciones no podían presentar ninguna prueba de su divinidad. Eran simples estatuas que ni podían hablar, ni eran capaces de moverse sin que alguien las transportara. En cambio, Jehová le dijo lo siguiente a su pueblo Israel: ustedes son mis testigos, aun mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. De modo que ustedes son mis testigos, y yo soy Dios. Isaías 43, 10 a 12. Los miembros del pueblo que Jehová había elegido debían testificar con claridad y firmeza que Jehová es el único Dios verdadero. Él los llamó el pueblo a quien he formado para mí mismo, para que relate la alabanza mía. Isaías 43, 21. Eran el pueblo que llevaba su nombre. Puesto que Él los había liberado de Egipto, tenían la obligación moral de obedecerle y glorificarlo ante los demás pueblos de la tierra. Tenían que hacer lo mismo que, como dijo Miqueas, tendría que hacer el pueblo de Dios hoy. Todos los pueblos, por su parte, andarán cada cual en el nombre de su Dios. Pero nosotros, por nuestra parte, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre. Miqueas 4:5. Jehová rechaza a la nación. Párrafo 17. Pregunta: ¿cómo se convirtió Israel en una inservible vid extranjera a los ojos de Jehová? Por desgracia, los israelitas le dieron la espalda a Jehová. Se dejaron influir por las naciones vecinas, que adoraban dioses de madera y piedra. Hace unos 2800 años, el profeta Oseas escribió que Israel era una vid que degenera, una viña arruinada, inservible. ¿Cómo se había arruinado? El profeta explicó: ha multiplicado sus altares. El corazón de ellos se ha hecho hipócrita. Ahora se les hallará culpables. Oseas 10:1 y 2. Unos 150 años después, Jehová dirigió mediante Jeremías estas palabras a su pueblo infiel: yo te había plantado como una vid roja selecta, toda ella semilla verdadera. ¿Cómo, pues, ha sido cambiada para conmigo en los sarmientos degenerados de una vid extranjera? Pero ¿dónde están tus dioses que has hecho para ti? Que se levanten, si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad. Y afirmó: mi propio pueblo, ellos me han olvidado. Jeremías 2, 21, 28 y 32. Párrafos 18 y 19. Pregunta A. ¿Cómo predijo Jehová que produciría un nuevo pueblo que llevaría su nombre? Pregunta B. ¿Qué veremos en el próximo artículo? En vez de producir buen fruto practicando la adoración pura y comportándose como fieles testigos de su Dios, los israelitas produjeron el fruto podrido de la idolatría. Por eso Jesús les dijo a los hipócritas guías religiosos de su día: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21:43.
Solo aquellos a quienes Jehová eligiera podrían ser parte de esa nueva nación, el Israel espiritual. Prometió que haría un nuevo pacto con ellos y dijo: «Llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo». Jeremías 31, 31 a 33. Como el Israel natural no resultó fiel, en el siglo I Jehová eligió como pueblo suyo al Israel espiritual. Ahora bien, ¿quiénes son su pueblo hoy día? ¿Cómo pueden las personas sinceras identificar a los auténticos siervos de Dios? Lo veremos en el próximo artículo. Después de haber escuchado este artículo, ¿sabe la respuesta? ¿Cuándo comenzó Jehová a tener un pueblo en la tierra? ¿Por qué puede decirse que los israelitas eran una nación de testigos? ¿Cómo fue desleal la nación de Israel? ¿Qué predijo Jehová por esa razón? Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Cómo se enviaba la correspondencia en tiempos bíblicos? En el Imperio Persa, los reyes establecieron un servicio de correo que se encargaba de la correspondencia oficial. En el libro bíblico de Esther se describe cómo funcionaba dicho servicio. Y Mardoqueo procedió a escribir en el nombre del rey Asuero, y a sellar con el anillo de sellar del rey, y a enviar documentos escritos por mano de los correos a caballo, montados en caballos de posta usados en el servicio real, hijos de yeguas veloces. Esther 8:10. En el Imperio Romano existía un sistema similar para la correspondencia de carácter militar y administrativo. Las cartas personales, como las que escribió el apóstol Pablo, no se entregaban por estos medios. La gente rica podía permitirse enviar el mensaje con un esclavo. Sin embargo, la mayoría de las personas tenían que recurrir a conocidos, a veces incluso a extraños, que viajaban en la dirección deseada. Cualquiera podía servir de mensajero: familiares, amigos, soldados, comerciantes. Era crucial, por tanto, que la persona fuera confiable para que el mensaje llegara intacto. La Biblia parece dar a entender que Pablo envió algunas de sus cartas con otros cristianos. ¿Cómo se comerciaba en el antiguo Israel? Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería y el trueque. En la Biblia se mencionan mercados próximos a las puertas de las ciudades. En Jerusalén había una puerta de las ovejas, una puerta del pescado y una puerta de los tiestos. Puede que estos nombres se debieran a la mercancía que se vendía en sus alrededores. También se mencionan la calle de los panaderos de Jerusalén y algunos artículos de comercio. Jeremías 37:21. ¿Y qué hay del valor de las mercancías? Cierto comentario bíblico aclara: los precios fluctuaron a través de los siglos, y es difícil averiguar cuánto pudo haber costado un artículo particular en cierto lugar y durante cierta época. Aún así, se sabe por la Biblia y otras fuentes antiguas que los precios estaban sujetos a la inflación. Basta con ver la variación del costo de una mercancía habitual: los esclavos. En el siglo XVIII antes de nuestra era, se pagaban 20 piezas de plata, probablemente siclos, por un esclavo. Al menos así ocurrió con José. 300 años después se pagaban 30 siclos. En el siglo VIII antes de nuestra era, un esclavo costaba 50. Y 200 años más tarde, ya bajo el Imperio Persa, los precios se dispararon a 90 siclos o incluso más. Todo parece indicar que la inflación no es un mal moderno. Fin del artículo.